Oye, ¿te has preguntado qué poder tenía Eliseo, el profeta que heredó los milagros de Elías? Prepárate para alucinar con su increíble historia. Desde dividir el Jordán hasta resucitar muertos, su vida fue una cadena de eventos sobrenaturales. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la escena: Eliseo, un joven agricultor, arando la tierra bajo el sol abrasador de Israel. Su vida, aparentemente sencilla, estaba a punto de cambiar para siempre. De pronto, Elías, el profeta poderoso, se le acerca, un encuentro que marcaría el inicio de una increíble aventura. Elías, en un gesto trascendental, arroja su manto sobre Eliseo, ungiéndolo como su sucesor. Esa capa, más que una prenda, representaba la autoridad profética, un legado de poder y responsabilidad. ¿Te imaginas la fuerza de ese momento, la certeza de una misión divina? Eliseo, sin dudarlo, abandona su arado y su vida anterior para seguir a Elías. Aprende de su maestro, observando sus milagros y predicaciones, absorbiendo la sabiduría profética. Se convierte en su fiel ayudante, un aprendiz ávido de conocimiento divino. Y luego, ese momento crucial, la ascensión de Elías al cielo en un torbellino de fuego. Eliseo, con una fe inquebrantable, pide una doble porción del espíritu de su mentor. Una petición audaz, una muestra de su determinación y valentía. Al recoger el manto caído de Elías, Eliseo demuestra que el espíritu de su maestro ahora reside en él. Un acto simbólico, pero lleno de poder. Su primer milagro tras la ascensión de Elías es impactante: divide las aguas del Jordán, imitando el milagro de su predecesor. Los hijos de los profetas, testigos de este prodigio, comprenden que un nuevo líder ha llegado, un profeta que heredó el poder y la autoridad de Elías. ¿Tu vida cambiaría si pudieras presenciar tal evento? ¿Te imaginas trabajando la tierra, el sol abrasador en tu espalda, el sudor resbalando por tu frente? De pronto, un carro de fuego, una visión que te deja sin aliento. Elías, el profeta, se materializa ante ti, un hombre envuelto en una aura de poder y misterio. No es un sueño, es real. Él te observa, te mira directamente a los ojos, y en ese instante, tu vida simple y rutinaria se desdibuja, dando paso a un futuro incierto pero lleno de propósito. Elías, sin decir una palabra, te entrega su manto. Un gesto simple, pero cargado de un significado profundo. Es una transferencia de poder, una herencia espiritual que te cambia para siempre. Sientes la fuerza del manto, el peso de la responsabilidad que ahora recae sobre tus hombros. ¿Qué harás? ¿Aceptarás este llamado? En ese instante, tu vida ya no te pertenece solo a ti. Dejas el arado, la tierra que has labrado durante tantos años, y te entregas por completo a la voluntad de Dios. No hay dudas, no hay vacilaciones. Es una decisión radical, una respuesta inmediata al llamado divino. Abandonas tu vida anterior, una vida que ya no te define. Ahora eres parte de algo mucho más grande, algo que trascenderá tu propia existencia. Y allí estaba Elías, imponente, con su manto que parecía arder con una luz propia. ¿Te imaginas la escena? El profeta, con su mirada penetrante, te mira directamente a los ojos. No era solo un gesto, era una transferencia, un traspaso de poder inmenso. Elías, sabiendo que su tiempo se acercaba a su fin, sabía que necesitaba un sucesor digno, alguien con el corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Con un gesto solemne, Elías tomó su manto, ese símbolo de autoridad profética, de poder divino, de la unción de Dios. Era más que una prenda, era una representación tangible de la misión, del llamado. Observas cómo, con cuidado, lo colocas sobre tus hombros. Sientes el peso, la responsabilidad, pero también la fuerza, el poder que te inunda. En ese instante, todo cambió. No solo recibiste una prenda de vestir, sino una herencia espiritual, una responsabilidad sagrada. El manto de Elías no era solo un símbolo de poder, era una prueba de fe, un llamado a la acción, una promesa de un futuro lleno de milagros y desafíos. El peso del manto representaba el peso de la misión que ahora te tocaba llevar. No era solo un gesto, era una llamada. El manto de Elías, pesado con la autoridad de Dios, cayó sobre tus hombros.
¿Te imaginas el peso, la responsabilidad? En ese instante, tu vida cambió para siempre. Dejaste atrás el arado, el trabajo de la tierra que conocías, para abrazar un destino desconocido, un camino marcado por lo sobrenatural. No hubo dudas, solo una respuesta inmediata, un sí rotundo a la voluntad divina. Olvidas la familiaridad de los surcos, el ritmo del trabajo en el campo, la tranquilidad de una vida sencilla. Ahora, te encuentras ante una nueva realidad, un mundo de milagros y desafíos. Elías, tu maestro, tu guía, te ha elegido. Su manto, símbolo de su poder profético, ahora es tuyo. Es el peso de una promesa, el inicio de una jornada extraordinaria que te transformará para siempre. Tu vida anterior, con sus rutinas y certezas, se desvanece en el horizonte. El llamado es claro, ineludible. No hay vuelta atrás. Has dejado atrás la seguridad de lo conocido para abrazar lo desconocido, la incertidumbre de una misión divina. Esa es la esencia de tu nuevo comienzo, el sacrificio de una vida por una causa superior, un llamado a servir a Dios con todo tu ser, con toda tu alma. Imagínate, tú, un joven labrador, dejando atrás el arado para seguir a un profeta poderoso. Elías, con su aura imponente y sus mensajes directos de Dios, te tomó bajo su ala. Fue un cambio radical, un salto de fe que te llevaría a lugares inimaginables. Aprender de él no sería fácil, pero la promesa de una doble porción de su espíritu te impulsaba hacia adelante. Los días se convertían en meses, y cada instante a su lado era una lección invaluable. Observabas cada uno de sus movimientos, cada palabra que pronunciaba, cada milagro que realizaba. Aprendiste a discernir la voluntad de Dios a través de sus enseñanzas, a confiar en el poder divino, incluso en momentos de incertidumbre. No solo era su discípulo, era su servidor, atendiendo sus necesidades, acompañándolo en su ministerio. Era un aprendizaje práctico, intenso, que moldeaba tu carácter y te preparaba para el futuro. Acompañaste a Elías en sus viajes, compartiste sus comidas, fuiste testigo de sus confrontaciones con los falsos profetas y la poderosa presencia de Dios en su vida. Elías, con su carácter firme y su fe inquebrantable, te enseñó a no retroceder ante la adversidad, a enfrentarte a tus miedos y a confiar en la fuerza del Espíritu Santo. Ese tiempo de aprendizaje no fue solo una preparación para tu futuro ministerio, sino un proceso de transformación espiritual profundo. Recuerda ese momento crucial, cuando Elías, a punto de ascender al cielo, se despide. Tú, Eliseo, sientes la inmensidad del momento, la carga de la responsabilidad que se avecina. El vacío que deja el maestro es inmenso, pero también la promesa de un futuro marcado por la divina presencia. Entonces, en medio de la conmoción y la tristeza por la partida de tu mentor, surge en ti una petición audaz, una plegaria cargada de fe y ambición, deseas una doble porción del espíritu de Elías. No es una petición cualquiera, es una petición que exige coraje y una confianza inquebrantable en la voluntad divina. Esa petición, esa audacia, refleja la magnitud de tu fe y tu compromiso. No te conformas con seguir los pasos de Elías, quieres heredar su poder, su conexión con lo divino, para continuar la obra de Dios con una fuerza aún mayor. Es una petición cargada de significado, un desafío a la misma grandeza de Dios. Sientes el viento cálido en tu rostro, un viento que se intensifica, que se convierte en un torbellino. Elías, tu mentor, está ante ti, radiante. Su rostro, sereno, refleja una paz sobrenatural. Observa cómo su túnica ondea con fuerza, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible, poderosa. Un fuego celestial parece envolverlo, una gloria que te deja sin aliento. No hay palabras, solo la comprensión profunda de un momento trascendental. El torbellino se intensifica, un remolino de luz y energía que te envuelve parcialmente, un presagio de la fuerza divina que se manifiesta. Elías se eleva lentamente, cada vez más alto, hasta que se pierde en el cielo. La luz celestial se intensifica, eclipsando todo lo demás, un espectáculo impresionante, una despedida apoteósica digna de un profeta de Dios. Te quedas allí, absorto, un testigo mudo del ascenso a la gloria divina. El torbellino se disipa lentamente, dejando tras de sí un silencio profundo y un vacío inmenso.
El manto de Elías, símbolo de su autoridad profética, cae al suelo. Es un objeto sencillo, pero en ese momento, representa mucho más que una prenda de vestir, es la herencia de un legado, el testigo de un poder divino. Te acercas con reverencia, consciente de la responsabilidad que ahora te toca asumir. Observa cómo el torbellino se aleja, llevándose a Elías hacia el cielo. Un silencio profundo te envuelve, roto solo por el latido de tu propio corazón. A tus pies, yace el manto de Elías, un simple paño de lana, pero cargado de un significado inmenso. Es un símbolo, una señal tangible de la autoridad profética que ahora te pertenece. Sientes la responsabilidad, la enormidad de la tarea que te espera. Con manos temblorosas, pero con un corazón lleno de fe, recoges el manto. La textura áspera, el peso del legado, te conmueven. No es solo una prenda, es la representación tangible del espíritu de Elías, el espíritu que ahora reside en ti, preparándote para continuar su obra. Te invade una profunda convicción, la misión continúa. El manto, símbolo de poder y autoridad, se convierte en tu insignia. Es la prueba visible de tu sucesión, un testimonio silencioso del traspaso de la responsabilidad divina. Con él, no solo heredas una tarea, sino también el peso de una misión sagrada. Eres el nuevo profeta, la voz de Dios en Israel. El camino será difícil, pero tú, con la fuerza del espíritu de Elías sobre ti, estás listo para enfrentarlo. El manto de Elías, pesado con la promesa y el legado de un profeta, descansa en tus manos. Sientes el peso de la responsabilidad, el eco de la ascensión divina aún resonando en tus oídos. El Jordán, imponente y turbulento, se extiende ante ti, un obstáculo aparentemente insuperable. Los hijos de los profetas te observan, expectantes, sus miradas buscando una señal, una confirmación de que el espíritu de Elías realmente reside en ti. Recuerdas las palabras de Elías, la promesa de una doble porción de su espíritu. Inhalas profundamente, la brisa acaricia tu rostro mientras cierras los ojos, concentrándote en la fuerza divina que te habita. Con un gesto firme, levantas el bastón, el símbolo de tu nueva autoridad, y lo extiendes sobre las aguas embravecidas. La tensión es palpable, el silencio sepulcral, solo interrumpido por el rugido del río. De repente, un milagro ante tus propios ojos. Las aguas se separan, creando un camino seco en medio del torrente. Un pasillo de asombro, un testimonio visible del poder de Dios que ahora fluye a través de ti. Los hijos de los profetas, atónitos, observan cómo cruzas el río, el manto de Elías ondeando tras de ti, como una bandera de victoria sobre las aguas divididas. El milagro se ha consumado. El viento susurra entre los olivos, aún vibrante con el recuerdo de la ascensión. Sientes la mirada de los hijos de los profetas sobre ti, expectante, inquisitiva. Son hombres curtidos por el sol, sus rostros marcados por años de servicio a Dios, pero en sus ojos hay una mezcla de respeto y duda. ¿Eres tú, realmente, el sucesor de Elías? El manto, pesado con la herencia profética, parece comprimir tu pecho, amplificando el latir de tu corazón. Entonces, con la autoridad que solo el Espíritu de Dios puede otorgar, levantas la mano. El silencio se apodera de la escena, interrumpido solo por el murmullo del viento. Sabes que este momento define tu futuro, el futuro de Israel. Tus palabras, cargadas de fe y convicción, resonarán en sus corazones o se perderán en la incertidumbre. Observa sus rostros, buscando cualquier señal de aceptación, de comprensión. Poco a poco, la duda se desvanece, reemplazada por un brillo de reconocimiento. La prueba se ha pasado. No solo has heredado el manto de Elías, sino que también has heredado su autoridad, su poder. La división de las aguas del Jordán ha sido la confirmación, el sello de aprobación de Dios. Eres el nuevo profeta. El manto de Elías, pesado con la herencia de un profeta poderoso, ahora descansa sobre tus hombros. Sientes el peso, pero también la fuerza, la responsabilidad. Los hijos de los profetas te miran, no con duda, sino con un respeto recién nacido. Es un cambio silencioso, pero profundo. Ya no eres Eliseo, el labrador. Eres Eliseo, el sucesor, el nuevo líder. Un nuevo capítulo se abre ante ti.
La carga es inmensa, la tarea monumental. Debes guiar a estos hombres, a este pueblo, con la sabiduría y el poder que Elías te ha legado. El silencio es roto solo por el susurro del viento y el murmullo de las oraciones que suben al cielo. Tú eres ahora la voz de Dios para Israel. La responsabilidad te pesa, pero no te aplasta. Sabes que no estás solo. El espíritu de Elías está contigo, una fuerza invisible pero palpable que te guía y te fortalece. Los milagros que realizarás serán una prueba de su presencia, una confirmación de tu liderazgo, un testimonio del poder de Dios en tu vida y en la vida de su pueblo. Tu primer desafío como profeta llega en Jericó. Las aguas, fuente vital de la ciudad, están envenenadas, amargas e impuras. La gente sufre, sedienta y enferma, por la imposibilidad de beber de su propia fuente. Ves la desesperación en sus rostros, la angustia en sus ojos. Sientes el peso de su sufrimiento, el peso de tu nuevo llamado. ¿Cómo puedes ayudarlos? Sabes que la respuesta reside en el poder de Dios, en la fe que te ha sido otorgada. Te acercas al manantial, un lugar donde la vida debería fluir libremente, pero ahora está corrompida. Tomas una vasija de barro, un elemento tan humilde como el poder que te ha sido dado. Con una oración silenciosa, un gesto de fe, arrojas un puñado de sal a las aguas contaminadas. Es un acto simple, pero poderoso, lleno de la promesa de sanación divina. Observa cómo la sal se disuelve, y espera. El cambio es gradual, pero palpable. El agua turbia comienza a aclararse, las impurezas se disipan, hasta que, finalmente, la fuente vuelve a su pureza original. El agua corre limpia y cristalina, lista para calmar la sed de la población. Un murmullo de asombro y alivio se alza entre la gente. Tu corazón se llena de gratitud y de la profunda certeza de que el espíritu de Elías reside en ti, guiándote en tu camino. Después de purificar las aguas de Jericó, tu camino te lleva a un encuentro inesperado. Un grupo de jóvenes, con la insolencia propia de la juventud, te ve pasar y, en lugar de respeto, te reciben con burlas. Gritan, se mofan de tu apariencia, de tu misión, de todo lo que representas. Su falta de respeto es flagrante, una afrenta a la autoridad divina que reside en ti. En ese momento, te das cuenta de la gravedad de sus palabras, palabras que no solo te ofenden, sino que también ofenden a Dios. La ira de Dios, que reside en ti, se manifiesta. No con violencia física, sino con una maldición pronunciada con la autoridad que te ha sido otorgada. Tus palabras, cargadas de la fuerza del Espíritu Santo, caen sobre ellos como una sentencia inapelable. No hay gritos de venganza, solo una profunda tristeza por su falta de fe y respeto. La maldición se cumple al instante, un castigo proporcional a la ofensa cometida. De entre los árboles cercanos, surgen dos osas, enardecidas y furiosas. No actúan por sí mismas, sino que son instrumentos de la justicia divina. Atacan a los jóvenes burlones, mostrando la consecuencia de sus acciones. La escena es un recordatorio de la importancia del respeto y la reverencia hacia lo sagrado, una lección que impacta con la fuerza de un golpe directo. Tu viaje te lleva ahora a una pequeña aldea, donde conoces a una viuda desesperada. Sus acreedores exigen el pago de una deuda que ella no puede afrontar. La amenaza de la esclavitud pesa sobre ella y su hijo, y la única solución que vislumbra es la venta de su único bien, un pequeño frasco de aceite. Observa su angustia, su fe a punto de extinguirse bajo el peso de la desesperación. Pero tú, portador del espíritu de Elías, sientes el llamado a intervenir. Con una simple pregunta, le das una nueva perspectiva: ¿qué tienes en tu casa? Ella, con humildad, menciona el frasco de aceite. Es ahí donde el poder de Dios, a través de ti, se manifiesta. Le pides que reúna todos los recipientes posibles y, con una fe renovada, ella obedece, llevando a la escena una colección de frascos y vasijas de diverso tamaño y material. Mientras ella vierte el escaso aceite en el primer recipiente, algo extraordinario sucede. El aceite no disminuye, por el contrario, se multiplica milagrosamente, llenando un recipiente tras otro hasta que todos están repletos. El asombro se refleja en su rostro, y tu presencia es la provisión divina actuando en su vida, un testimonio palpable del poder de Dios. Con el aceite multiplicado,
La viuda no solo cubre su deuda, sino que también tiene suficiente para vivir y prosperar. Este milagro, presenciado por ti, se convierte en un nuevo ejemplo de la fidelidad divina y la intervención providencial en la vida de aquellos que confían en Dios. Su fe, antes a punto de quebrarse, ahora se ha fortalecido, iluminada por la luz del milagro. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, te encuentras con una mujer sunamita, una mujer de gran fe y generosidad que había hospedado a Eliseo en su casa. Su hijo, a quien tanto amaba, cae gravemente enfermo y muere. Imagina la angustia de esa madre, la desesperación que la invade al perder a su pequeño. Su dolor es profundo, una herida que parece imposible de sanar. Ella acude a Eliseo, su última esperanza, con el corazón roto y la fe a punto de extinguirse. Eliseo, conmovido por su sufrimiento, se embarca en un viaje a la casa de la sunamita. Él lleva consigo la esperanza de un milagro. Al llegar, encuentra al niño muerto, inerte y sin vida. La escena es desgarradora, la madre sumida en la pena, la muerte presente en el aire. Pero Eliseo, fiel a su vocación y a la voluntad divina, se acerca al cuerpo sin vida, lleno de fe y determinación. Él ora a Dios, intercede por la vida del niño, confiando en el poder de la resurrección. Y entonces, algo extraordinario sucede. Después de su ferviente oración, Eliseo se extiende sobre el cuerpo del niño, y poco a poco, un tenue respiro se percibe, una señal de vida que se abre paso entre la muerte. El niño empieza a moverse, a recuperar la conciencia. La alegría invade el hogar, la desesperación se transforma en gozo inmenso. La madre abraza a su hijo, revivido gracias a la intervención divina a través del profeta Eliseo. La resurrección es un testimonio palpable del poder de Dios, una muestra de su infinita misericordia. Imagina esto, un grupo de profetas se sienta a comer. Un guiso humeante ocupa el centro de la mesa, un aroma delicioso que promete una comida reconfortante. Pero hay un problema, el guiso está envenenado. Alguien, con malas intenciones, ha contaminado la comida, poniendo en riesgo la vida de todos. El pánico comienza a apoderarse de ellos. ¿Qué harán ahora? La situación es desesperada, pero la fe en Dios y en la capacidad de Eliseo aún permanece. De repente, Eliseo llega al lugar. Observa la escena, la tensión en el ambiente, y entiende al instante lo que ha ocurrido. Con calma, y con una fe inquebrantable, pide harina. Un gesto sencillo, pero que anticipa un milagro. Tú puedes sentir la energía del momento, la expectativa contenida, la esperanza que nace en el corazón de cada uno de los presentes. El profeta se prepara para actuar. Con un movimiento preciso, Eliseo arroja la harina al guiso. No hay grandes gestos, ni invocaciones dramáticas. Su fe es silenciosa, poderosa, una confianza absoluta en el poder divino. Observa cómo la harina, un elemento aparentemente insignificante, se convierte en un instrumento de salvación. La tensión se corta con un cuchillo, cada uno de los presentes conteniendo la respiración. El milagro sucede. El veneno desaparece. El guiso, antes una amenaza mortal, ahora es seguro para el consumo. Todos pueden comer sin temor. Este acto simple, pero poderoso, demuestra una vez más el poder ilimitado de Dios que actúa a través de la fe y la obediencia de su profeta. Piensa en la magnitud de este evento, la confianza ciega depositada en Eliseo, y en la intervención divina que transforma lo mortal en algo bueno. Entonces, imagínate a Naamán, un poderoso general sirio, respetado y temido, pero devastado por la lepra. Su piel, antaño símbolo de fuerza, ahora era una marca de enfermedad, una condena a la soledad. La desesperación lo llevó a buscar una cura, y los rumores de un profeta en Israel, Eliseo, llegaron hasta sus oídos. Un largo viaje, lleno de esperanza y quizás también de duda, lo trajo hasta las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo, sin embargo, no lo recibió personalmente. Envió a su criado con un mensaje simple: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Para Naamán, acostumbrado a la pompa y la ceremonia, la sugerencia parecía una burla. ¿Acaso los ríos de Siria no eran mejores que ese humilde río? La ira y la frustración casi lo consumieron, a punto de regresar sin lograr su objetivo.
Pero, ¿qué podía perder? Con el corazón renuente, Naamán obedeció. Se sumergió en el Jordán 7 veces, y con cada inmersión, un cambio extraordinario se producía en su cuerpo. La lepra, esa enfermedad que lo había marcado, desapareció, dejando tras de sí una piel limpia y sana. La curación fue instantánea, un testimonio palpable del poder de Dios, que actúa a través de la obediencia y la fe, aunque fuese una fe nacida de la desesperación. Naamán regresó a Siria, no solo con una piel sana, sino con un corazón transformado. La experiencia lo había humillado, pero también lo había elevado a una nueva comprensión de la fe y el poder divino. Su conversión fue completa, un testimonio vibrante de la misericordia de Dios, extendida incluso a un enemigo. Pero la historia de Eliseo no termina con Naamán. Imagínate esto, un día, mientras los hijos de los profetas estaban construyendo su vivienda, uno de ellos perdió su hacha. Un desastre. Era una herramienta esencial, y perderla significaba un gran problema. El agua, fuente de vida en aquella tierra, se convirtió en el escenario de su desesperación. La hacha cayó en las profundidades, desapareciendo en el río. ¿Qué harían? La desesperación se apoderó de ellos, hasta que alguien recordó a Eliseo. Recuerda que ese mismo profeta había realizado milagros impresionantes. Así que, con la esperanza en sus corazones, fueron a buscar a Eliseo. Le contaron lo sucedido, la pérdida irrecuperable de su hacha, la herramienta que necesitaban para su trabajo. Tú podrías imaginar la angustia en sus rostros. Eliseo, al escuchar su relato, no dudó un instante. Sabía lo importante que era esa hacha para ellos, y comprendió la desesperación que sentían. Con una vara en su mano, Eliseo se dirigió al río. Allí, frente a los ojos atónitos de los hijos de los profetas, ordenó que la hacha flotara. Y sucedió. La hacha, antes perdida en las profundidades, emergió a la superficie, flotando como si fuera una pluma, hasta llegar a la orilla. Un milagro más que demostraba el poder extraordinario de Eliseo, un poder que provenía directamente de Dios. Una demostración palpable de la fe y el poder divino. Pero la historia de Eliseo está llena de momentos asombrosos. Imagina al ejército sirio, poderoso y temible, buscando al profeta por todo el país. Ellos estaban decididos a capturarlo, pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras el ejército sirio rodeaba la ciudad donde estaba Eliseo, éste se enfrentó al peligro con una fe inquebrantable. Recuerda que este no era un hombre con un ejército a su lado, ni con armas sofisticadas. Entonces, Eliseo oró a Dios. Y en un instante, ocurrió algo extraordinario. El ejército sirio, con toda su fuerza y su arrogancia, se encontró sumido en la confusión más absoluta. No podían ver, estaban ciegos. La oración del profeta había desatado el poder divino, convirtiendo a los soldados, de hábiles guerreros, en hombres desorientados y perdidos. Eliseo, con la guía de Dios, los llevó hasta Samaria, la capital de Israel. Allí, los dejó en manos del rey, quien los trató con sorprendente misericordia. ¿Te imaginas la escena? Un ejército invencible, reducido a un grupo de hombres ciegos y desamparados, guiados por el profeta hasta su enemigo. Fue una victoria impresionante, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la fe. Pero la fe de Eliseo no solo se manifestaba en milagros impresionantes, sino también en la potencia de sus oraciones. Piensa en la situación desesperada de una viuda a punto de perder su casa por deudas. Eliseo, al escuchar su historia, no dudó. Oró por ella, intercediendo ante Dios con una fe inquebrantable, y Dios respondió multiplicando su aceite, salvándola de la ruina. Esa oración, llena de compasión y fe, cambió el curso de la vida de esa mujer. Otro ejemplo impactante de su intercesión es la historia del joven tsunamita. Cuando este niño murió, la desesperación de sus padres era inmensa. Pero Eliseo, al escuchar sus súplicas, no se quedó de brazos cruzados. Se acercó al cuerpo sin vida del niño, oró fervientemente, y Dios respondió con un milagro extraordinario, el niño volvió a la vida. La fe inquebrantable de Eliseo se convirtió en el canal de la misericordia divina. Y no solo eso, recuerda la ocasión en que un grupo de jóvenes se burló de él.
En vez de enfadarse, Eliseo oró por ellos, invocando el juicio de Dios sobre sus acciones. La respuesta divina fue inmediata y poderosa. Esta historia nos enseña que la oración de Eliseo no solo buscaba la bendición para unos, sino que también intercedía por la justicia divina. Su intercesión siempre buscaba la voluntad de Dios. Imagina a Eliseo, rodeado de enemigos, enfrentando situaciones imposibles. Recuerda cómo oró por la multiplicación del aceite para una viuda desesperada. Su fe no era una simple creencia, sino una fuerza que movía montañas, o mejor dicho, que resolvía problemas imposibles para los ojos humanos. Esa fe inquebrantable, esa confianza absoluta en el poder de Dios, lo sostenía en cada prueba. Piensa en la valentía que requirió enfrentar a un ejército sirio, o la serenidad con la que curó a Naamán, un general poderoso, de una enfermedad terrible. Ante cada desafío, su respuesta no fue el miedo, sino la fe. Esa fe, profunda y arraigada, le permitía ver más allá de las circunstancias, visualizar la mano de Dios obrando incluso en medio del caos. Su fe no era pasiva, era activa, poderosa, capaz de transformar la realidad. No se trataba de una simple esperanza, sino de una certeza inquebrantable en la promesa divina. Esa certeza le daba fuerza para actuar, para creer incluso cuando la situación parecía desesperada, para confiar en Dios incluso en la oscuridad más profunda. Y esa fe, esa fuerza interior, es la que te invito a cultivar tú también. Piensa en la viuda a la que ayudaste, tú, con la multiplicación del aceite. Su desesperación, su necesidad. Dios, a través de ti, le mostró su inmensa compasión, evitando que cayera en la pobreza y la ruina. Esa no fue una simple proeza, sino una muestra tangible del amor misericordioso del Creador, un amor que transforma vidas rotas en historias de esperanza. Recuerda también a Naamán, el sirio poderoso, aquejado por la lepra, una enfermedad que lo aislaba y lo desfiguraba. Su orgullo inicial se desvaneció ante la humillación de su enfermedad. Pero a través de tu obediencia y la fe en el poder de Dios, la misericordia divina lo tocó, sanándolo por completo. Su conversión posterior es testimonio de la transformación que surge del encuentro con la compasión de Dios. ¿Y qué decir del hijo de la tsunamita, arrebatado por la muerte en un instante? Su desesperación, la de sus padres, era inmensa. Pero tú, intercediendo ante Dios, le devolviste la vida, demostrando una vez más que la misericordia divina no conoce límites. Esa resurrección no fue solo un acto de poder, sino un testimonio palpable del profundo amor de Dios por sus hijos, incluso en la oscuridad de la muerte. Recuerda a Naamán, el sirio leproso. Su desesperación era palpable, su sufrimiento inmenso. Tú, Eliseo, le indicaste algo aparentemente simple, bañarse 7 veces en el río Jordán. Él, orgulloso, se resistió inicialmente, pero la fe de su sirviente lo convenció. Y al obedecer, la lepra desapareció. ¿Ves el poder de Dios actuando a través de ti? No fue tu conocimiento médico, sino la obediencia a Dios, la que sanó a Naamán. Piensa en el hacha que cayó al agua. Una herramienta esencial para un trabajador, perdida sin remedio. Tú, con una simple oración, la hiciste flotar. Un milagro insignificante a los ojos del mundo, pero una demostración poderosa del cuidado de Dios por los detalles de la vida de su pueblo. Un simple acto, pero lleno del poder divino que te había sido conferido. Y ese ejército sirio, cegado por Dios a través de tu oración. En medio de la guerra, de la confusión, la intervención divina te permitió proteger a tu pueblo. Su ceguera no fue un castigo arbitrario, sino una muestra del poder de Dios para proteger a los suyos y para mostrar su soberanía sobre las naciones. Tú, instrumento de ese poder. Incluso después de tu muerte, tu poder seguía presente. Un hombre muerto resucitó al tocar tus huesos. Una prueba irrefutable de la obra transformadora de Dios a través de tu vida y ministerio. Tu legado, Eliseo, continúa inspirando fe y asombro, un testimonio del poder ilimitado de Dios. Naamán, curado, se marchó transformado. Su testimonio, su gratitud, se convirtió en un eco que resonó más allá de sus fronteras. La historia de tu poder, Eliseo, trascendió las limitaciones del tiempo y el espacio.
Tú no solo sanaste cuerpos, sino que sanaste almas, infundiendo fe en aquellos que te buscaban. Incluso después de tu muerte, tu legado perduró. Piensa en ese hombre que, al tocar tus huesos, volvió a la vida. Esa resurrección, un testimonio silencioso, pero contundente, de la fe inquebrantable que irradiaba tu ministerio. Tu vida, un ejemplo tangible del poder de Dios, aún inspira a generaciones. Tu historia, Eliseo, no es solo una narrativa del pasado, es un faro de esperanza para el presente. Un recordatorio de que la fe, aún en medio de la adversidad, puede mover montañas, sanar enfermedades y hasta resucitar muertos. Tu legado perdura, un testimonio de la fidelidad de Dios. La vida de Eliseo te muestra la fuerza inquebrantable de la fe. Él dejó atrás su arado, su vida conocida, para seguir a Elías sin dudar. Esa entrega total, esa confianza ciega en el llamado divino, es la esencia misma de la fe. Piensa en ello, dejar todo por una promesa, por una voz que te llama a lo desconocido. ¿Qué te dice eso sobre el poder de tu propia fe? Cuando Elías ascendió al cielo, Eliseo no vaciló. Recibió una doble porción del Espíritu, un legado de poder y responsabilidad inmensos. Pero antes, exigió esa bendición. Su petición no fue una súplica tímida, sino una afirmación de su fe, una convicción profunda en la promesa divina. Esa audacia, esa fe sin reservas, te inspira a pedir con valentía lo que necesitas para tu vida. A lo largo de su ministerio, Eliseo enfrentó situaciones imposibles, milagros que solo la fe inquebrantable podía lograr. La resurrección del hijo de la tsunamita, la purificación de aguas contaminadas. Cada acto, cada milagro, es un testimonio palpable de la confianza en Dios. ¿Qué obstáculos te parecen insuperables? La historia de Eliseo te recuerda que con fe, nada es imposible. La fe mueve montañas, literalmente. Incluso después de su muerte, su fe seguía operando. Un muerto revive al tocar sus huesos. Su legado trasciende la vida terrenal, una prueba irrefutable del poder de la fe perseverante. Reflexiona sobre tu propia fe. ¿Qué tan firme es tu confianza en Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a actuar sobre esa fe, a dejar atrás tus miedos y abrazar lo desconocido? Piensa en la valentía de Eliseo. Él, un labrador común y corriente, recibió un llamado extraordinario. Un llamado a dejar atrás la seguridad de su vida cotidiana, el trabajo de sus manos, para seguir a un profeta poderoso. Imagínate, la tierra recién arada, el sol en lo alto, y de repente, la aparición de Elías, la imposición del manto, la transferencia de una misión divina. ¿Te imaginas la magnitud de esa decisión? Dejarlo todo por una promesa, por una fe inquebrantable. Su obediencia no fue una decisión impulsiva. Fue una respuesta profunda a la voluntad divina. Eliseo no negoció, no dudó, no buscó excusas. Simplemente obedeció. Esa inmediata respuesta, ese abandono total a la guía de Dios, es un ejemplo poderoso para ti. Tu llamado puede ser diferente al de Eliseo, pero la esencia de la obediencia permanece igual, dejar atrás lo conocido para abrazar lo desconocido, confiando en la promesa divina. Recuerda que la obediencia a Dios no siempre es fácil. Implica sacrificios, renunciar a comodidades, enfrentar miedos e incertidumbres. Pero la recompensa es inmensa. Eliseo experimentó el poder de Dios en su vida de maneras asombrosas, milagros que solo fueron posibles gracias a su total entrega. Su vida es una prueba contundente de que la obediencia, aunque difícil, te lleva a una vida plena, llena del propósito y el poder de Dios. ¿Estás dispuesto a responder a tu llamado con la misma fe y valentía? Imagina a Eliseo, dejando atrás su arado, respondiendo al llamado de Dios. Él no solo siguió a Elías, sino que también se convirtió en un servidor incansable de su pueblo. Su vida se transformó en un ejemplo de servicio desinteresado, un reflejo del amor y la compasión de Dios. Piensa en cómo Él, con la ayuda divina, multiplicó el aceite de una viuda para evitar que la echaran de su casa. ¿No te conmueve su generosidad? Recuerda cómo sanó a Naamán, el capitán sirio, liberándolo de la terrible enfermedad de la lepra. Eliseo no se dejó llevar por prejuicios, sino que extendió su ayuda a alguien de una nación enemiga.
Su compasión trascendió las fronteras políticas y religiosas, demostrando la universalidad del amor de Dios. ¿Cómo puedes tú imitar esa actitud de servicio incondicional? Eliseo no solo realizó milagros impresionantes, sino que también enseñó a otros a servir. Formó a jóvenes profetas, guiándolos en su camino espiritual y preparándolos para su propio ministerio. Él se preocupó por su formación y crecimiento, transmitiendo la importancia de la fe y el servicio a los demás. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a los que te rodean a compartir la fe y el amor de Dios? Piensa en Eliseo, un hombre que no solo respondió al llamado de Dios, sino que lo hizo con una fe inquebrantable. Su ministerio estuvo marcado por la oración constante, una profunda conexión con el divino que le permitía discernir la voluntad de Dios y recibir su guía en cada paso. No fue una fe pasiva, fue una fe activa, alimentada por la oración y la búsqueda incansable de la presencia de Dios. Imagina la intensidad de sus oraciones, las súplicas a Dios por su pueblo, la perseverancia en la búsqueda de la guía divina ante situaciones complejas. Cada milagro, cada acto de poder que observaste en su vida, fue precedido por una oración ferviente, un diálogo íntimo con el Creador. La oración no era un simple ritual para Eliseo, sino el pilar fundamental de su ministerio. Recuerda que para Eliseo, la oración no era una herramienta para manipular a Dios, sino un acto de humildad y dependencia. Era una confesión de su propia debilidad y una afirmación de la soberanía de Dios. Él reconocía que todo venía de Dios y que solo a través de la oración podía recibir la fuerza y la sabiduría para cumplir su propósito. Piensa en la humildad de Eliseo. A pesar de los milagros asombrosos que realizó, nunca se atribuyó el mérito. Él siempre reconoció que el poder provenía de Dios y su papel era simplemente ser un instrumento en las manos del Todopoderoso. Nunca buscó la fama o el reconocimiento personal, su enfoque estaba en servir a Dios y a su pueblo, demostrando una humildad genuina que brillaba a través de sus acciones. Recuerda cómo respondió al llamado de Elías. No dudó ni un instante, dejando atrás su vida como labrador para seguir al profeta. Esta obediencia inmediata, sin cuestionamientos, refleja una humildad profunda, una disposición a someterse a la voluntad divina por encima de sus propios deseos. Él entendió que su propósito era más grande que sus propias ambiciones. Incluso después de recibir una doble porción del espíritu de Elías, Eliseo permaneció humilde. Su poder no lo infló de orgullo, sino que lo motivó a servir con mayor diligencia. Cada milagro que realizó era un testimonio de su fe, pero también de su humildad, reconociendo que él solo era un canal de la gracia divina. Su vida es un ejemplo para nosotros de cómo el verdadero poder reside en la humildad. Imagina a Eliseo, tú mismo, enfrentando la oposición constante. No fue un camino fácil. Los sirios, enemigos de Israel, lo asediaron repetidamente. Piensa en la presión, el miedo, la incertidumbre. Pero Eliseo, con la fuerza que Dios le daba, perseveró. Él no se rindió ante las amenazas ni ante las dificultades que se le presentaban. Su fe inquebrantable fue su escudo contra la adversidad. Recuerda la historia del rey sirio que intentaba capturarlo. Eliseo, con la ayuda divina, supo de los planes del enemigo y los frustró constantemente. Él no solo reaccionaba a los ataques, sino que también preveía los movimientos de sus oponentes, mostrando una sabiduría y una fe excepcionales. Esa capacidad para anticiparse a los problemas y actuar con inteligencia es una muestra de su perseverancia. Piensa en la cantidad de milagros que realizó. Cada uno requería valentía, fe y perseverancia. Curar a Naamán, multiplicar el aceite para la viuda, resucitar al hijo de la tsunamita. Cada acto demandaba una enorme fuerza de voluntad, una fe inquebrantable y una entrega total a la voluntad de Dios. No se trataba solo de realizar milagros, sino de enfrentar la resistencia, la incredulidad y el escepticismo de quienes lo rodeaban. Piensa en la presión constante, las amenazas, la incertidumbre. Pero en medio de todo eso, tú veías la mano de Dios. Su gracia no era una recompensa por tu perfección, sino un regalo incondicional, un ancla en medio de la tempestad. Recuerda cómo multiplicaste el aceite para la viuda desesperada, un acto de puro amor y provisión divina. Esa era la gracia de Dios actuando a través de ti, mostrando su compasión y su poder.
La resurrección del hijo de la tsunamita, ¿recuerdas? La desesperación de aquella madre, su dolor. Y luego, el milagro. La vida regresando al cuerpo inerte. No fue tu poder, ni tu habilidad, sino la gracia ilimitada de Dios la que obró ese prodigio. Esa es la esencia de tu ministerio, la manifestación tangible de un Dios que ama, que perdona y que sana. Incluso la curación de Naamán, el sirio general leproso, demuestra la gracia de Dios. Un hombre poderoso, orgulloso, que buscaba sanidad en un profeta de un pueblo enemigo. Su humildad, finalmente, le abrió las puertas a la sanidad. Y tú, Eliseo, fuiste el instrumento de esa gracia, un canal de bendición para alguien que inicialmente se mostraba distante de Dios. Tu vida, llena de desafíos y milagros, es un testimonio de la gracia inagotable de Dios. Cada milagro, cada acto de provisión, cada sanidad, cada victoria sobre la adversidad, fue una muestra del poder divino actuando a través de ti. No te olvides de eso. Tu historia es una historia de fe, perseverancia, y sobre todo, de la gracia de un Dios que te escogió, te capacitó, y te usó para bendecir a su pueblo. Recuerda la historia de los jóvenes que se burlaron de Eliseo, llamándolo calvo. Él, con la autoridad que Dios le había dado, invocó la justicia divina. 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 jóvenes. Fue un acto terrible, pero una demostración clara del poder de Dios y las consecuencias de la falta de respeto hacia sus profetas. Tú podrías pensar que fue cruel, pero ¿qué te dice esto sobre la seriedad con la que Dios toma las ofensas contra él? Piensa también en el ejército sirio que invadió Israel repetidas veces. Eliseo, con su fe inquebrantable, oró a Dios y pidió que lo ciegue. La oración fue respondida y el ejército sirio terminó completamente desorientado, guiado por Eliseo hasta Samaria, donde fueron capturados. Para ti, ¿qué representa este evento? ¿Un acto de poderío? ¿O una demostración de la protección divina que Dios ofrece a su pueblo? El juicio de Dios a través de Eliseo no era arbitrario, era una respuesta a la desobediencia, la burla y la agresión. Aunque a veces parezca severo, recuerda que la justicia divina busca restaurar el orden y proteger a los que confían en Dios. Es una lección poderosa para ti, la importancia de la reverencia, el respeto y la obediencia a Dios y sus representantes. ¿Qué aprendes tú de estos ejemplos de la justicia divina? Piensa en la viuda desesperada, a punto de perderlo todo. Su único recurso, un poco de aceite, se agotaba. Pero Eliseo, movido por la compasión de Dios, la ayudó a multiplicarlo, salvando su sustento. Ese aceite, que parecía escaso, se convirtió en una fuente de provisión, un reflejo del amor ilimitado de Dios que se extiende más allá de lo imaginable. ¿Ves cómo Dios, a través de Eliseo, provee para aquellos que confían en Él? Recuerda la historia de la tsunamita, que perdió a su único hijo. Su dolor era inmenso, pero la fe la llevó a Eliseo, quien, intercediendo ante Dios, devolvió a su hijo a la vida. Este acto de resurrección no fue solo un milagro, sino una poderosa manifestación del amor de Dios, capaz de superar la muerte misma y restaurar la esperanza donde parecía no haberla. Dios, a través de Eliseo, te muestra su poder para sanar tus heridas más profundas. Naamán, un general sirio poderoso, sufría de lepra. Su enfermedad era más que física, era una carga espiritual. Pero Eliseo, por el poder de Dios, lo sanó, limpiándolo de la lepra y restaurándole su dignidad. Este milagro no solo curó a Naamán, sino que también lo guió hacia la fe en el Dios de Israel, demostrando el alcance del amor divino que trasciende fronteras y culturas. El amor de Dios te sana, tanto física como espiritualmente. Imagina a Eliseo, no solo como un hombre con una profunda fe, sino como un canal directo del poder del Espíritu Santo. Su vida no fue una serie de coincidencias, sino una demostración palpable de la fuerza divina actuando a través de él. Recuerda cómo dividió las aguas del Jordán, un acto que no se explica por habilidades humanas, sino por el poder sobrenatural que le fue otorgado. Piensa en la curación de Naamán, un general sirio afectado por la lepra. Eliseo, guiado por el Espíritu, le indicó un simple ritual con agua del río Jordán. La sanación no fue un proceso gradual, sino una transformación instantánea, un testimonio innegable del poder de Dios fluyendo a través del profeta.
Cada milagro que realizó Eliseo, desde la multiplicación del aceite hasta la resurrección del hijo de la tsunamita, fueron manifestaciones directas de la obra del Espíritu Santo en su vida. No fue su propia habilidad o ingenio lo que produjo estos resultados, sino el poder sobrenatural que operaba a través de él, respondiendo a la fe del pueblo y a la voluntad de Dios. El ministerio de Eliseo nos recuerda que el Espíritu Santo es la fuente de todo verdadero poder espiritual. Su vida es un ejemplo para nosotros, demostrando que cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y nos abrimos a su poder, podemos ser instrumentos de milagros y bendiciones para los demás. ¿Te imaginas el impacto que podrías tener si permitieras al Espíritu Santo obrar a través de ti? Piensa en Eliseo arando sus campos, una vida aparentemente simple. Pero en ese momento, Dios lo vio, lo escogió. Esa llamada, ese cambio radical de vida, ¿no te demuestra la inmensa confianza que Dios tiene en ti? Él te ve, te conoce y tiene un plan para tu vida, incluso en medio de la rutina diaria. La esperanza en Dios, esa certeza de un propósito mayor, fue la roca sobre la que Eliseo construyó su vida. Recuerda cuando Elías ascendió al cielo. Ese momento debió ser aterrador, pero Eliseo no se rindió al miedo. Pedir una doble porción del espíritu de Elías en medio de semejante evento revela una fe inquebrantable. Esa esperanza en el poder divino, esa confianza en el plan de Dios, lo fortaleció para enfrentar lo desconocido. ¿Has tenido momentos donde la incertidumbre te ha abrumado? Eliseo nos enseña a buscar la fuerza en Dios, no en nuestras propias capacidades. A lo largo de su ministerio, Eliseo enfrentó situaciones imposibles, milagros que desafiaban la lógica humana. Pero él nunca dudó del poder de Dios. Esa esperanza constante, esa fe inquebrantable, fueron su escudo ante la adversidad. Cada milagro, cada prueba superada, reforzó su confianza en Dios. Recuerda que tú también puedes encontrar esa misma fortaleza, esa misma paz, al confiar plenamente en el poder y la fidelidad de Dios. Imagina a Eliseo, no solo realizando milagros, sino también proclamando la palabra de Dios. Su ministerio no se limitaba a actos sobrenaturales, él predicaba, enseñaba, transmitía la fe. Piensa en la fuerza de su mensaje, en cómo conmovía los corazones, guiando a las personas hacia la verdad divina. Él no solo hacía, también decía, y su predicación era tan poderosa como sus milagros. Su predicación no era una simple recitación de reglas, sino una proclamación viva del amor y el poder de Dios. Cada palabra era un impacto, cada enseñanza una guía. Él compartía las promesas divinas, ofrecía consuelo a los afligidos y esperanza a los desesperados. ¿Te imaginas el impacto de sus palabras en un mundo necesitado de fe? Eliseo entendía que los milagros, por impresionantes que fueran, eran solo una parte de su misión. La verdadera transformación venía a través de la comprensión de la palabra de Dios, de la fe internalizada. Su predicación era el puente entre el milagro y la transformación espiritual, la semilla que daba frutos en la vida de las personas. Por eso, su legado no solo se basa en sus acciones, sino también en la influencia de sus palabras. Pero la historia de Eliseo no termina con su muerte. Imagina, años después, un grupo de hombres enterrando a alguien. De repente, un cadáver toca los huesos de Eliseo y, ¡oh, sorpresa! El muerto vuelve a la vida. ¿Puedes creerlo? Un milagro póstumo, un testimonio del poder perdurable de Dios, incluso después de que el profeta haya dejado este mundo. Es una prueba de que la fe y la influencia de Eliseo se extendieron más allá de su vida terrenal. Piensa en la magnitud de ese evento. Un hombre ya sin vida, regresa a la existencia gracias al simple contacto con los restos mortales de Eliseo. Ese toque, esa conexión con la santidad de un hombre de Dios, fue suficiente para romper las cadenas de la muerte. No era simplemente un hueso cualquiera, sino la reliquia de un hombre que vivió su vida al servicio de Dios, un hombre cuyo poder trascendió la tumba. Este milagro final, tan asombroso como los demás, sella el legado de Eliseo. Nos recuerda que la influencia de una vida dedicada a Dios puede ser inmensa, perdurable, incluso después de la muerte física. Su historia nos inspira a vivir con propósito, a buscar la voluntad de Dios y a confiar en su poder inconmensurable, que trasciende el tiempo y la muerte misma.
¿Qué te hace pensar este milagro sobre el poder de Dios y la importancia de una vida dedicada a Él? Increíble, ¿verdad? Ese milagro final, años después de su muerte, demuestra el poder perdurable de la fe de Eliseo. Su influencia trascendió su vida terrenal, un testimonio de la profunda conexión que tuvo con Dios. Piensa en la cantidad de vidas que tocó, no solo durante su ministerio, sino incluso después de su partida. Tú mismo puedes imaginar la magnitud de sus acciones, la curación de Naamán, la resurrección del hijo de la Sunamita. Cada milagro, una demostración tangible del poder divino que operaba a través de él. No fueron solo hechos aislados, sino una vida consagrada a servir a Dios y a su pueblo. Eliseo no solo realizó milagros, enseñó a otros a confiar en el poder de Dios. Su legado no se limita a las historias bíblicas, es una inspiración para creer en la fuerza divina, incluso ante la adversidad. Su historia nos recuerda que la fe verdadera trasciende las barreras del tiempo y la muerte. La vida de Eliseo, llena de milagros y fe inquebrantable, es un faro que ilumina nuestro camino. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a preguntarnos, ¿cómo puedo reflejar el poder y la misericordia de Dios en mi vida, al igual que lo hizo Eliseo? Piensa en la vida de Eliseo. Sus milagros no fueron actos de magia, sino manifestaciones del poder de Dios actuando a través de un hombre de fe inquebrantable. Lee en 2 Reyes los relatos de sus acciones, observa cómo responde a las situaciones, cómo su obediencia a Dios le permite realizar cosas increíbles. Tú también puedes encontrar ese mismo poder en tu vida, si te abres a la guía divina. Busca en las Escrituras los pasajes que hablan de la fe de Eliseo. Reflexiona sobre su valentía al enfrentar la adversidad, su humildad ante el poder de Dios y su perseverancia en la oración. Medita en cómo puedes imitar sus virtudes en tu propio camino espiritual. No te limites a leer, siente la historia, vive la historia. La Biblia está llena de historias inspiradoras, y la de Eliseo es una de las más poderosas. Al explorar estas historias, no solo aprendemos sobre el pasado, sino que también descubrimos verdades que son relevantes para nuestras vidas hoy. ¿Qué te dice la historia de Eliseo sobre la fe, la obediencia y el poder de Dios? Toma un tiempo para reflexionar sobre eso. Piensa en la audacia de Eliseo. Dejó atrás la comodidad de su vida como labrador para seguir a Elías. ¿Qué te dice eso sobre la entrega total a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar atrás tus propias comodidades para seguir el llamado de Dios en tu vida? ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer por tu fe? Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. ¿Qué ambición sana tienes tú en tu relación con Dios? ¿Deseas una profunda conexión con Él, una vida llena del Espíritu Santo? ¿Cómo buscas esa conexión diariamente? ¿Qué pasos concretos das para profundizar tu fe? Observa la perseverancia de Eliseo. Afrontó desafíos y oposición, pero nunca se rindió. ¿Cómo mantienes tu fe firme ante las dificultades? ¿Qué herramientas usas para fortalecer tu relación con Dios cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cómo te mantienes conectado a Dios en medio de la adversidad? Finalmente, reflexiona sobre los milagros de Eliseo. No fueron para su propia gloria, sino para mostrar el poder de Dios. ¿Cómo demuestras tú el poder de Dios en tu vida diaria? ¿Cómo compartes tu fe con los demás? ¿De qué maneras reflejas la misericordia y el amor de Dios en tus acciones? Piensa en la valentía de Eliseo. Él, un simple labrador, dejó todo para seguir la voluntad de Dios. Su obediencia inmediata a la unción de Elías nos muestra la importancia de responder al llamado divino sin dudar. ¿Te atreverías tú a dejar atrás tu zona de confort por una causa mayor? Eliseo no solo escuchó, sino que actuó, demostrando una fe inquebrantable que transformó su vida y la de muchos otros. El legado de Eliseo trasciende las páginas de la Biblia. Sus milagros no fueron solo actos sobrenaturales, sino demostraciones del inmenso poder de Dios. Cada uno, desde la multiplicación del aceite hasta la resurrección del hijo de la Sunamita, nos recuerda que con Dios, todo es posible. Su historia nos inspira a confiar en la providencia divina, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. La vida de Eliseo nos enseña que la verdadera grandeza reside en la humildad y la obediencia a Dios. A pesar de sus extraordinarios poderes, siempre mantuvo una actitud humilde y servicial.
Su ejemplo nos reta a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y a servirle con todo nuestro corazón, tal y como Él lo hizo. ¿Qué áreas de tu vida necesitan la misma entrega y fe que Eliseo demostró? Y así termina la increíble historia de Eliseo, un hombre que demostró una fe inquebrantable. Espero que esta narración te haya inspirado a profundizar en las Escrituras y a descubrir la inmensa potencia del poder de Dios. Recuerda que, así como Eliseo respondió al llamado de Dios, tú también puedes hacerlo en tu vida diaria. Agradezco tu tiempo y tu atención. Quiero seguir creando contenido como este para ti, así que suscríbete a mi canal para no perderte las próximas historias bíblicas que tengo preparadas para ti. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan inspirarse en la vida de este extraordinario profeta. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido de calidad y a difundir la palabra de Dios. Recuerda que la fe mueve montañas, y que al igual que Eliseo, tú también puedes experimentar el poder transformador de Dios en tu vida. No dudes en dejarme tus comentarios y sugerencias, me encantaría saber qué te ha parecido este video y qué otras historias bíblicas te gustaría que explorara en el futuro. Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado de la historia de Eliseo. Su fe y milagros nos inspiran aún hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias bíblicas. ¿Qué te pareció la vida de este increíble profeta?